Noticias de última hora. Jorge Glass envía cartas a mandatarios de Colombia, Brasil y México sobre su encarcelamiento. El contenido de la misiva a Andrés Manuel López Obrador fue revelado este jueves por una periodista. El exvicepresidente Jorge Glass, quien se encuentra detenido en la prisión La Roca en Guayaquil, escribió 3 cartas a mandatarios latinoamericanos desde el centro de privación de libertad donde se encuentra. Las misivas tendrían fecha 15 de abril y fueron dirigidas a Gustavo Petro, presidente de Colombia, Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, y Andrés Manuel López Obrador de México. En su comparecencia matinal ante periodistas, el mandatario mexicano fue consultado sobre la misma. Una periodista de Univisión señaló que la de él tenía como fecha 15 de abril y que Ernesto Samper, expresidente colombiano, se encargó de hacer llegar las mismas a sus homólogos. La abogada del equipo internacional de Jorge Glass, Sonia Vera, confirmó la existencia de las cartas. La periodista leyó en la carta donde agradecía el asilo que le habían otorgado. Le pido perdón como ecuatoriano, estoy en la peor prisión de Ecuador y en huelga de hambre, ayúdeme. Aquí hay una persecución brutal contra todos los progresistas. La ayuda internacional puede hacer algo, añadía la carta. Por su parte, López Obrador indicó que no tenía conocimiento de la carta e iba a confirmar si no fue recibida por la canciller Alicia Bárcena. En más noticias. Caso Nene, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad entrega cheque por $20,000 para iniciar el proceso de pago de fianza. La alerta del ilícito investigado en el caso Nene la habría dado la presunta víctima, Romeo P., mediante denuncia colocada en el buzón de denuncias de Fiscalía. Una vez que la jueza anticorrupción María Fernanda Castro fijó en $20,000 el pago de la caución, fianza, para que Francisco Sebastián Abad, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, procesado por el delito de oferta de tráfico de influencias, deje la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, y en su lugar cumpla medidas alternativas a la prisión preventiva, la defensa del investigado entrega un cheque con el monto definido, antes de realizar el depósito de forma inmediata que les permita obtener la respectiva boleta de excarcelación. Ya hace parte del expediente judicial del caso denominado Nene el cheque del Banco del Pacífico por $20,000 que fue girado a la orden de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura para cumplir la caución, fijada para el abogado de 28 años de edad. Una vez su despacho recepte el cheque antes mencionado, solicito emitir la respectiva orden de pago y depósito y sea entregada en documentación correspondiente para poder realizar el depósito de forma inmediata y así dar cumplimiento a lo dispuesto por su autoridad, indica el escrito ingresado. En su resolución, la jueza Castro dispuso que el procesado tiene 5 días para consignar los $20,000 dispuestos. El tiempo corre a partir del lunes, 15 de abril pasado, en que se emitió el fallo, y, una vez que se verifique el depósito del dinero, se aclaró, se emitirá la boleta de excarcelación. Desde ese momento empezarán a correr las presentaciones periódicas definidas todos los miércoles en la ciudad de Cuenca, en el cantón Cuenca, provincia del Azuay, y la prohibición de salida del país. Francisco Sebastián Abad es hasta el momento el único investigado por el ofrecimiento de un cargo público en la vicepresidencia de la República, por el que supuestamente intentaba cobrar un porcentaje del sueldo que iba a recibir la supuesta víctima durante un año. La alerta del ilícito la habría dado la presunta víctima, Romeo P., mediante una denuncia colocada en el buzón de denuncias de la Fiscalía. En más noticias. El Consejo Nacional Electoral realizó el sellado y encerado del sistema informático que se usará el domingo para el escrutinio y la transmisión de resultados de la consulta popular. El sistema informático que utilizará el Consejo Nacional Electoral para la transmisión de datos y de resultados este domingo en la consulta popular está listo. Este día jueves realizaron con la presencia de las autoridades y también de un notario público el sellado y el encerado del mismo. Esto implica que ningún tipo de información puede estar en las bandejas hacia donde llegará la información el domingo a partir de que se cierren las urnas. El sellado comprende en sacar unos archivos hash del aplicativo, de los archivos DLL, los cuales ya se garantizan de que no van a haber cambios hasta el día domingo, hasta el día de la producción. Y procedemos también a hacer una verificación visual de que todos los totalizadores, es decir, los resultados se encuentran en cero y que no se encuentra ningún registro con ningún tipo de acta escaneada. Si es que uno de los centros de escaneo no tuviera la señal, en este caso fluido eléctrico, se tiene que trasladar esas actas al CPA, digamos, al centro de procesamiento de actas más cercano. Caso contrario, tendrían que llevar incluso al centro de procesamiento electoral en las delegaciones. Así se encuentra contemplado. Lo que sí es importante es que
puedan realizar el escrutinio en las juntas receptoras del voto que la ley indica que se debe realizar ahí. Y bien, para finalizar, nada más reiterar a la ciudadanía que este domingo usted recibirá una sola papeleta y que esta cuenta con las medidas de seguridad pertinentes. En el 8º día de audiencia en Estados Unidos sobre la red de sobornos que salpica al excontralor Carlos Pollitt en ese país, testificó Juan Javier Rivas Domenech, expresidente del estatal Seguros Sucre. En este 8º día del juicio en contra de Carlos Pollitt por lavado de activos en Miami, hemos escuchado durante la mañana el testimonio de Juan Javier Rivas Domenech, el expresidente de Seguros Sucre, quien ha hablado sobre su relación con el excontralor en el tiempo que estuvo a cargo de esta empresa. Lo que se quiere es fortalecer el mercado de seguros. Es el último testigo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En ese país cumplió 36 meses de prisión tras confesar haber recibido millonarias coimas de parte de empresas reaseguradoras. Se trata de Juan Javier Rivas Domenech, expresidente del directorio de Seguros Sucre durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Y repito, con el honor de haber pertenecido al gobierno más exitoso de la historia del Ecuador. En el interrogatorio de la Fiscalía, Rivas aseguró haber conocido a José Conceizao Santos cuando intentaba proponer que sea Sucre la encargada de asegurar el proyecto Metro de Quito. Contó que se concretó una reunión en la suite del excontralor Pollitt en la capital, escenario de otros encuentros antes descritos. Que Pedro Solines, entonces secretario de la Administración Pública, sirvió como intermediario, pero que la propuesta no vio la luz porque Odebrecht tenía ya otra firma en mente. Otro de los episodios narrados por el exdirectivo de Sucre habría sucedido a finales de 2016. Y nuevamente se nombra a Solines, quien le había pedido a Rivas una reunión con Pollitt en las oficinas de la Contraloría en Quito. Contó que ingresó directo desde el garaje al despacho y aseguró que Pollitt le pidió un favor: que la póliza de reaseguros de Coca-Cola Sinclair vaya a manos de IHG, firma de Roberto Heinert, quien en Estados Unidos se declaró culpable por los cargos de conspiración para lavado de dinero. En medio, contó, había una comisión para Pollitt que su hijo confirmó en 2 reuniones que tuvo Rivas con él, una en Miami y otra en las oficinas de la Contraloría en Guayaquil. IHG fue la empresa de la que Rivas también admitió haber recibido pagos en su confesión ante Estados Unidos, país del que será deportado de vuelta a Ecuador el próximo 12 de mayo. Acá, el caso Seguros Sucre tiene otros procesados. El exgerente José Luis Romo Rosales es uno de ellos. Si Juan Javier Rivas tiene investigaciones encima, se sabe, serían reservadas. María Paula Romo. Daniel Noboa presiona al TCE para la disolución ilegal de Construye. La exministra de Gobierno señaló que recurrirán a acciones legales nacionales e internacionales para detener esta arbitrariedad. La exministra de Gobierno en el gobierno de Lenín Moreno, María Paula Romo, denunció en su cuenta de X, antes Twitter, que el mandatario Daniel Noboa está ejerciendo presiones en el Tribunal Contencioso Electoral para que se le quite la personería jurídica al movimiento Construye, del cual ella es fundadora. En un Ecuador que pierde la guerra contra el narco, sin empleo, y ahora ni siquiera luz, Noboa planea un nuevo distracte. El gobierno presiona al TCE para la disolución ilegal del movimiento Construye, posteó este jueves, 18 de abril. Romo recordó que hace varias semanas Noboa los amenazó públicamente, sugiriendo nuestra desaparición, y ahora, sin causa prevista en la ley, pretenden eliminar y silenciar a un movimiento crítico de su gestión y que obtuvo la segunda votación más alta en el legislativo. Es un nuevo atropello, que se suma a la larga lista de abusos que hemos enfrentado desde el asesinato de Fernando Villavicencio. Resulta difícil creer que un juez electoral se preste para esto. De ser así, esperamos que la apelación sea conocida por funcionarios probos. Activaremos todos los mecanismos legales nacionales e internacionales para denunciar esta arbitrariedad y asegurar nuestra presencia en la papeleta del 2025 y en la vida política nacional, agregó Romo. A inicios de este año, en una entrevista radial, Noboa dijo, legalmente no debería de seguir existiendo, el movimiento Construye. No sé, tendría que preguntar si sigue, pero es Construye, destruye, escorreístas. Yo no sé cómo determinarlos. Son escorreístas, pues. María Paula Romo fue presidenta de la Comisión de Justicia del Correísmo, fue asambleísta constituyente del correísmo, de ahí fue elegida por el correísmo, traiciona al correísmo y se vuelve anticorreísta de ultraderecha. Eso es una evolución, pero increíble, un Pokémon, más o menos, criticó Daniel Noboa. Luego, el periodista que lo entrevistó le preguntó si Construye era una piedra en el zapato. Noboa respondió que no tiene piedras en el zapato. Por ahí una basurita en el ojo,
pero me la limpio, dijo. En más noticias. Noboa dice que hará públicos los nombres de los capos reales del narcotráfico en Ecuador. El presidente de la República también se refirió a los funcionarios acusados de paralización de servicios públicos en el marco de la crisis eléctrica. Este jueves, 18 de abril, el presidente de la República, Noboa, aseguró que en las próximas horas difundirá los nombres de los capos reales del narcotráfico que operan tanto en las ciudades grandes como en las fronteras, a los que clasificó como objetivos militares. Lo dijo como parte de declaraciones en la inauguración de un centro integral familiar en la Ferroviaria, en Quito. Noboa explicó que llegó tarde al evento porque en la mañana de este jueves atendió a un gabinete de seguridad de emergencia. Nadie ha tenido la valentía de decir sus nombres ni sus ubicaciones, sino que se han enfocado en echarle la culpa a capos menores, pero las estructuras son muy grandes y muy fuertes, son transnacionales, dijo el presidente durante el evento. Incluso indicó que hay gobiernos que ayudan y cooperan con estas estructuras transnacionales criminales. El mandatario comenzó a hablar del tema de seguridad apuntando contra los que han impedido que proyectos como este lleguen a la gente. Algunas de esas personas están en la roca. Otras pronto estarán en la roca. Otros están prófugos y otros investigados, sentenció. También se refirió al supuesto sabotaje de la infraestructura eléctrica del país, que habría contribuido, según el gobierno, a los apagones que experimenta Ecuador. Es el mayor acto de desesperación que he visto en mi vida política. Algunos de los 22 acusados por paralización de servicios públicos, altos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas cuyos nombres fueron publicados el pasado 17 de abril, continuó el presidente, serán agarrados este 18 de abril para que den declaraciones a la justicia. La exministra de esta cartera de Estado, Andrea Arrobo, está entre los acusados. A su vez, Noboa felicitó a los entes involucrados en el desarrollo de la obra, como el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Hoy mismo se conocerá también de las personas que estuvieron involucradas en los cortes de luz. Ya tenemos a las personas investigadas y algunas se las agarrará para interrogación, así mismo declaraciones. Aseguró que esta ha sido una estrategia para que la consulta popular pierda y por eso hizo un llamado a la ciudadanía para que reflexione su voto. Quiero hablar de las personas que nos han apoyado aquí, los señores ministros, pero también de los que han impedido que proyectos como este lleguen a la gente. Esas personas, algunas están en la roca, otras pronto estarán en la roca, porque no hay nada más miserable que en la semana de una fiesta democrática como es esta semana para la consulta popular se quiera apagar la vida, se quiera apagar la electricidad de una nación y se quiera afectar a los más pobres, especialmente a los más necesitados. Eso es el mayor acto de desesperación que he visto yo en mi carrera política, pero aún así lo sobrellevaremos y ganaremos esta consulta el día domingo. Mencionó además que en las próximas horas se conocerán nuevos objetivos militares y señaló que se trata de capos del narcotráfico. Juzgó además que este tema está afectando en la frontera norte y que sea apoyado por gobiernos. Escuchemos. Nadie ha tenido la valentía de decir sus nombres ni su ubicación, sino que se han enfocado en capos menores y echarle la culpa a todo a capos menores. Pero las estructuras son muy grandes y son muy fuertes y son transnacionales. Y se puede ver y que inclusive hay gobiernos que ayudan y cooperan con estas estructuras criminales transnacionales. Estas declaraciones las dio mientras inauguraba el espacio de atención integral familiar aquí en la parroquia de la Ferroviaria en el sur de Quito, en donde tanto niños como adultos podrán desarrollar varias actividades entre talleres profesionales, así como también espacios deportivos. Tras profundizarse la crisis del sector eléctrico, las autoridades de gobierno buscan responsables de lo que el presidente Daniel Noboa ha señalado como un supuesto sabotaje al sistema. El gobierno insiste en señalar un supuesto sabotaje que estaría detrás de la crisis eléctrica por la que atraviesa el país. Para el secretario de Comunicación Roberto Izurrieta, una evidencia adicional es que se habría vaciado la presa Mazar de forma deliberada y malintencionada. Las alertas, no se dieron a tiempo o posibles actos de sabotaje que los hemos visto, que deben ser explicados por qué se vació la represa de Mazar. Se vació Dejaron correr el agua. Abrieron las compuertas. Se abrieron las compuertas. ¿Quién hizo eso?
Todo eso es lo que se está dando en parte de las investigaciones. Pero el diseño de la presa Mazar permite que el agua que sale de aquí alimente la presa Amaluza. El agua de Mazar debe también estar en Paute para más adelante mantener el nivel del embalse para épocas de estiaje. Este mismo caudal viaja hasta Sopladora con el mismo propósito. Y en caso de que hubieran también vertido el agua de Paute, llegaría a la hidroeléctrica Sopladora para generar electricidad, porque no puede escaparse por otro lado. Entonces esa sería una explicación técnica. No obstante, para el gobierno, detrás de esta y otras acciones que han detonado en los apagones que vive el país, hay organizaciones y estructuras interesadas en el boicot. Si es que el Ecuador, por estas acciones de sabotaje, agresiones que se han dado del crimen organizado, podemos permitir una distracción que eviten que el Ecuador tome una decisión histórica para enfrentar problemas estructurales. A la denuncia del gobierno se suma la de un exfuncionario de Selexur que denuncia haber sido desvinculado en enero del 2024, según dice, por haber advertido a la ministra Andrea Robo sobre los problemas en el sector eléctrico. La ex ministra conocía, yo le advertí, incluso me pude reunir y le pedí que tome cartas en el asunto y que lleve adelante procesos para garantizar que Selexur, la más importante unidad de negocio del país, esté lista ante las posibles emergencias. Hoy, la negligencia de la ministra saliente le tiene en oscuridad al Ecuador. Advertencias que cayeron en la misma autoridad del sector de energía, que es la ministra que fue puesta por el propio presidente Daniel Noboa. Aún así, el gobierno apunta a quienes en estos 5 meses fueron funcionarios y colaboradores de su confianza, como los supuestos saboteadores del sistema. Más de 10 detenidos, entre ellos policías en servicio activo y pasivo que trabajaban para el narcotraficante alias El Gato Farfán, dejó el operativo Jaguar. La Fiscalía realizó 60 allanamientos a escala nacional. Se trata de un brazo armado del narcotraficante ecuatoriano extraditado a Estados Unidos, Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias El Gato Farfán Oyer, que operaba desde Ecuador con policías activos y pasivos para el envío de droga al mercado internacional. Bueno, recordemos que darle las facilidades para la contaminación de los puertos y la situación del traslado de la misma droga con custodia. La operación Jaguar forma parte del plan contragolpe que viene ejecutando el mando policial para sacar de las filas a malos elementos que pertenecen a grupos criminales. En los 60 allanamientos ejecutados la madrugada de este jueves a nivel nacional, fueron capturados 10 policías en servicio activo y pasivo. Solo en Guayaquil atraparon a 9. 7 en servicio activo y 2 en servicio pasivo. De los servidores policiales tenemos un directivo y 8 técnicos operativos. En el ejemplo del caso de los policías que trabajaban en criminalística, habilitaban los permisos de porte de armas para servicios de policías que ya estaban retirados, es decir, tenían los permisos actualizados sin ser policías en servicio activo. Mientras que en Quito a un policía en servicio pasivo en el grado de capitán. En poder de los detenidos hallaron dinero en cartones, cajas fuertes y maletas escondidas en las cajuelas de automotores, con llaveros de imágenes del narcotraficante Pablo Escobar. Cada uno trabajaba en diferentes servicios y cumplía un rol dentro de la estructura. Una de las finalidades de esta estructura narcodelictiva era reclutar al personal policial para facilitar las actividades de narcotráfico. Los agentes llegaron hasta una vivienda ubicada en la isla Mocolí, en San Borondón, donde logró fugar uno de los blancos policiales. Se trata de un sujeto que se movía como próspero empresario, sin embargo, forma parte de la estructura de alias El Gato Farfán. En el inmueble hallaron teléfonos, radios de comunicación y computadoras con información de rutas de tráfico de droga. En tanto, en Santo Domingo capturaron a Daniel Mora Azanza, con dinero en efectivo y varios fusiles. La policía confirma que los tentáculos del crimen organizado lograron infiltrarse en las filas policiales, reclutando uniformados que de a poco son separados de la institución.